Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde siempre, he oído hablar de la carretera de Cuernavaca. Historias de viajeros que desaparecen y sombras que emergen en la noche. La última vez que manejé por ahí iba solo y ya había oscurecido. Recordé que me habían advertido que, al caer la noche, es mejor no mirar al costado ni detenerse. Eran cerca de las 2 de la mañana. La neblina cubría el camino y el silencio era absoluto. Pero lo que experimenté esa noche aún me persigue. Esa carretera esconde algo más que curvas peligrosas y acantilados. Es como si el tiempo se detuviera y algo en el aire se sintiera diferente. Al tomar una curva cerrada, noté una figura a un lado de la carretera. Parecía alguien haciendo autostop, pero no se movía ni levantaba el pulgar. Me obligué a no mirar de nuevo. Aceleré un poco, intentando calmarme, pero un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si solo era un viajero perdido? A unos metros de distancia, vi otra figura. Esta vez parecía alguien conocido, pero me resultaba imposible reconocer su rostro. Como si estuviera borroso, pasé de largo, pero esa figura parecía seguirme con la mirada. Sin embargo, cuando volteé, no había nada. Solo el vacío de la carretera. A cada kilómetro, las sombras parecían acercarse más. Sentía como si hubiera decenas de ojos observándome desde la oscuridad de los árboles. El auto comenzó a hacer ruidos extraños. Parpadeaban las luces, y la radio comenzó a emitir un ruido de estática, como si alguien estuviera intentando hablar. Recordé historias de personas que afirmaban haber visto almas atrapadas, buscando justicia o intentando escapar de su maldición. En un momento de tensión, algo golpeó el auto. Sentí que una mano rozaba la ventana, aunque era imposible que alguien corriera a esa velocidad. Tomé una respiración profunda, intentando calmarme, pero el silencio era tan denso que podía escuchar mi propio pulso. No quería detenerme. Miré al retrovisor, y para mi horror, vi una figura sentada en el asiento trasero. No movía ni un músculo, solo me observaba. Cerré los ojos un segundo y, cuando volví a mirar, ya no había nadie. Me sentí aliviado, pero sabía que eso no podía ser una alucinación. Aceleré, con la idea de salir de esa carretera lo más rápido posible. Sin embargo, por más que avanzaba, el paisaje parecía no cambiar. Era como si estuviera atrapado. De repente vi un letrero. Bienvenido a Cuernavaca. Me relajé, pero en cuanto pasé el cartel, la carretera se repetía desde el principio. Intenté recordar los kilómetros que llevaba, pero la lógica parecía haber abandonado la carretera. Sentí que cada curva era idéntica a la anterior. Miré el reloj en mi auto. Eran las 2 de la mañana, la misma hora en la que había comenzado a ver las figuras. El tiempo parecía haberse congelado. Sin saber qué hacer, comencé a rezar. Con cada palabra, la figura aparecía y desaparecía en mi retrovisor, como si me recordara que nunca me dejaría escapar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi luces en la distancia. Alivio y miedo se mezclaban. Cuando crucé las luces, sentí un vacío en el estómago. Estaba justo donde había comenzado. La carretera parecía seguirme en un bucle eterno. Hoy sé que la maldición es real y que cada noche alguien más queda atrapado en ese espiral, condenado a vivir su peor miedo en la carretera de Cuernavaca. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre fui escéptico, pero la carretera de Cuernavaca tenía su propia fama. Mi amigo Javier, que vivía cerca, me había contado sobre un niño que aparecía a mitad de la noche, justo en el kilómetro 23. Decidí que eso no era más que una historia para asustar, pero una noche, conduciendo solo, sentí que alguien me observaba. La neblina se espesaba, y el camino parecía más oscuro que de costumbre. Mientras avanzaba, el kilómetro 23 se acercaba, y un presentimiento me inquietó. Sin embargo, me obligué a no detenerme. Solo es una carretera,
me repetía. Pero algo allí estaba esperando. Al pasar el letrero del kilómetro 23, vi algo a un lado del camino. Al principio pensé que era un árbol, pero luego distinguí una pequeña figura. Era un niño. Llevaba una camiseta clara y shorts, demasiado delgado y con la cabeza inclinada hacia abajo. Sentí un escalofrío y desvié la mirada. Seguí conduciendo, pero la imagen del niño no desaparecía de mi mente. La radio comenzó a emitir estática, y las luces del auto parpadearon. Es solo mi imaginación, me dije. Pero cuando volví a mirar al camino, el niño estaba más cerca, parado en medio de la carretera. Frené en seco. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. El niño estaba inmóvil, mirándome fijamente. Sus ojos parecían vacíos, como si no tuvieran vida. Pensé en salir del auto, pero una voz interior me lo impidió. Algo en su mirada me hizo retroceder. Volví a encender el auto y aceleré. Apenas avancé unos metros, la imagen del niño apareció de nuevo, esta vez reflejada en el espejo retrovisor. Sus ojos seguían fijos en mí. Sentí el impulso de mirar hacia atrás, pero algo me decía que, si lo hacía, no podría seguir adelante. Apreté el volante y traté de ignorarlo. Sin embargo, su rostro comenzaba a verse en todas partes. Cada vez que parpadeaba, aparecía frente a mí, y su expresión parecía cambiar a una mueca de enojo. Aceleré, tratando de dejar atrás el kilómetro 23. Pero el paisaje no cambiaba, como si estuviera atrapado en el mismo tramo de carretera. Vi el letrero del kilómetro 23 pasar otra vez, y el niño estaba ahí, mirándome desde la orilla del camino, inmóvil. El miedo me envolvió, pero ya no podía detenerme. Era como si estuviera en un bucle, viendo al niño cada vez más cerca, cada vez más real. Mi auto comenzó a fallar. El motor tosía y las luces se apagaban y encendían. El niño seguía allí, y su rostro ahora estaba desfigurado, como una máscara rota. Sentí su mirada clavada en mi nuca, como si estuviera sentado detrás de mí. No pude evitar mirarlo en el espejo, y esta vez, sonreía. Traté de gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Era como si algo me estuviera ahogando. Sabía que no saldría de esa carretera. De pronto, la figura del niño desapareció, y la carretera quedó vacía. Pero mi miedo no se fue. Algo en mí sabía que no estaba realmente solo. Después de lo que parecieron horas, vi luces al final de la carretera. Alivio y terror se mezclaban mientras me acercaba, con la esperanza de escapar de ese lugar. Pero cuando finalmente crucé la luz, me encontré en el mismo lugar, frente al letrero del kilómetro 23, y el niño con esa sonrisa macabra esperaba de nuevo. Sé que ahora estoy atrapado, como tantos otros en la carretera maldita. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me ha gustado conducir de noche, pero la carretera de Cuernavaca tiene algo inquietante. Mis amigos me advirtieron sobre una presencia extraña que se aparece en la curva más cerrada, un caminante sin rostro que busca compañía. Nunca les creí, hasta la noche en que decidí tomar esa ruta solo. La neblina era espesa, y las luces del auto parecían apenas romper la oscuridad. De pronto, una figura apareció caminando por el borde del camino. Me convencí de que solo era mi imaginación, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo en esa carretera. Al acercarme, noté que era una figura alta y delgada, caminando lentamente con la cabeza agachada. No parecía alguien normal. Pensé en pasar de largo, pero cuando estuve a punto de rebasarlo, el hombre levantó la cabeza, aunque seguía sin mostrar su rostro. Sentí un escalofrío. Parecía que el hombre había percibido mi presencia, y eso me provocó una incomodidad que no pude ignorar. Aceleré un poco para dejarlo atrás, pero, cuando miré por el retrovisor, la figura seguía en la misma posición, avanzando lentamente. Cerré los ojos un segundo, tratando de calmarme, pero al abrirlos, la figura estaba en el centro del camino, obligándome a detener el auto. Frené en seco. El auto se sacudió y mi respiración se aceleró. El hombre seguía allí, mirándome sin ojos,
como una sombra de pie frente a mí. Algo en mi interior me decía que no debía salir del auto, así que me quedé quieto, esperando que desapareciera. Pero no se movía. Decidí retroceder un poco. Pero cuando miré de nuevo, el hombre estaba justo al lado de la ventana, mirándome con su rostro sin facciones. Intenté gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Era como si esa figura hubiera drenado todo mi aliento y energía. Cerré los ojos temblando, y al abrirlos de nuevo, el camino estaba vacío. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que algo no estaba bien. Avancé lentamente, pensando que tal vez lo había imaginado todo. Sin embargo, en el siguiente kilómetro, lo volví a ver caminando por el borde de la carretera. Esta vez, su figura se veía más nítida, y una sonrisa oscura parecía formarse en su rostro sin ojos, como si estuviera disfrutando de mi terror. La radio del auto se encendió sola, emitiendo una melodía antigua y perturbadora, como si alguien intentara hacerme saber que no estaba solo. En ese momento, recordé que decían que, si lo veías 3 veces, estarías condenado a recorrer esa carretera para siempre. Aceleré rezando por llegar al final de la carretera, pero cada curva parecía llevarme de regreso al punto de partida. Finalmente, miré por el retrovisor una vez más, y allí estaba él, en el asiento trasero, sonriendo. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Cuando por fin vi luces a lo lejos, me aferré a la esperanza de que todo terminara. Pero, al acercarme, reconocí el mismo punto de partida. Estaba atrapado, la carretera no me dejará ir, y cada noche me obliga a recorrerla de nuevo encontrándome con el mismo espectro. Ahora sé que soy parte de la maldición de la carretera de Cuernavaca, y no tengo escapatoria.